El pasado 20 de enero tomó posesión de la oficina oval el 47º presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. No había concluido el crepúsculo en la Casa Blanca cuando el recién inaugurado mandato había promovido la aplicación de un 25% de aranceles a productos mexicanos a partir del 1 de febrero. Esta medida ha provocado una serie de declaraciones por parte de la administración de su homóloga mexicana, la cual ha concentrado más su respuesta al flujo migratorio y a su eterna hipótesis de que, si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y el desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas. Misma declaración que expuso en su momento el expresidente Andrés López en su pasada intervención en aquella sesión de la Organización de las Naciones Unidas y que Claudia Sheinbaum reutilizó en el foro del G20. Más allá de lo que ha sucedido desde la toma de posesión de Donald, donde ahora Colombia se suma a esta lista de medidas arancelarias, me parece importante hacer una pequeña revisión histórica de lo que ha significado esta medida proteccionista a la economía del país donde se aplica, por lo cual me permitiría compartirles un poco este artículo de Lipton Matthews para el Instituto Mises, cuya liga dejaré en la descripción de este video. Para entender por qué, examinaremos los fracasos históricos de los aranceles en los Estados Unidos y la ineficacia de las políticas industriales en Japón y China. Los aranceles han sido durante mucho tiempo un instrumento polémico de política económica en los Estados Unidos. Sus defensores argumentan que protegen a las industrias nacionales de la competencia extranjera, permitiendo el crecimiento y la creación de empleo. Sin embargo, la historia tal y como se explica por estudiosos como Douglas Irving en su estudio Tariffs and Growth in Late 19th Century America, demuestran que los aranceles suelen obstaculizar el progreso económico más que ayudarlo. A finales del siglo XIX, los Estados Unidos mantuvieron algunas de las tasas arancelarias más elevadas de su historia. Aunque este periodo coincidió con un rápido crecimiento industrial, Irving sostiene que los aranceles no fueron el principal motor de la expansión económica. En su lugar, la innovación tecnológica, la abundancia de recursos naturales y el crecimiento del mercado interno desempeñaron un papel mucho más importante. Los aranceles elevados distorsionaron la asignación de recursos, favoreciendo a las industrias ineficientes en detrimento de los sectores más competitivos. Esta mala asignación provocó un aumento de los precios al consumo y redujo el bienestar económico general. La investigación de Alexander Klein y Christopher Meissner, Los aranceles hicieron grande a la industria manufacturera americana, refuerza esta perspectiva. Su estudio destaca cómo los aranceles debilitaron la competencia en el sector manufacturero al proteger a empresas ineficientes, lo que inevitablemente inhibió la productividad. Aunque los aranceles protegieron a industrias nacientes como la siderúrgica o la textil, la hicieron aparte de las expensas de los consumidores y de otras industrias dependientes de insumos asequibles. El resultado fue una economía menos dinámica y competitiva. Los efectos adversos de los aranceles van más allá de la ineficiencia económica. Las barreras arancelarias elevadas suelen provocar contramedidas por parte de los socios comerciales, dando lugar a guerras comerciales que exacerban la inestabilidad económica. La ley arancelaria Smoot-Hawley de 1930 es un ejemplo por excelencia. Promulgada durante el inicio de la Gran Depresión, provocó aranceles de represalia generalizados por parte de los socios comerciales de Estados Unidos, contrayendo aún más el comercio mundial y afianzando la recesión económica. El artículo de Douglas Irving pone aún más de relieve las limitaciones de las políticas proteccionistas. Sus análisis revelan que la liberalización del comercio y no el proteccionismo se asocia sistemáticamente a un mayor crecimiento económico. Al reducir las barreras al comercio, las economías pueden reasignar recursos o sectores más productivos, mejorar la competencia y promover la innovación. Los datos sugieren claramente que los países que adoptan políticas comerciales abiertas experimentan un progreso económico más rápido y sostenible que los que dependen de los aranceles para proteger las industrias nacionales. Más allá de los aranceles, las políticas industriales también se han anunciado como herramientas para estimular el desarrollo económico. Sin embargo, las experiencias de Japón y China revelan que las limitaciones y las consecuencias imprevistas de tales políticas, en donde la recuperación económica de Japón en la posguerra se cita a menudo como un triunfo de la política industrial. Durante las décadas de los 50 y 60, el gobierno japonés intervino activamente en la industria, dirigiendo la inversión y promoviendo industrias específicas. Sin embargo, como muestra el análisis de Richard Bison en Japanese Industrial Policy and Economic Assessment, el éxito de la política industrial es exagerado.
La investigación de Bison pone de relieve que el rápido crecimiento de Japón durante este periodo estuvo impulsado principalmente por factores ajenos a la política industrial, como las elevadas tasas de ahorro, una mano de obra bien formada y la difusión de tecnología procedente del extranjero. Aunque la política industrial apoyó inicialmente el crecimiento de determinados sectores, con el tiempo generó ineficiencias. Los esfuerzos del gobierno por elegir a los ganadores a menudo dieron lugar a una mala asignación de los recursos, y las empresas con conexiones políticas recibieron un apoyo desproporcionado, independientemente de su viabilidad económica. En la década de los 90, las políticas industriales de Japón se habían convertido en un lastre. El prolongado estancamiento económico, conocido como la década perdida, era atribuible en parte a las distorsiones estructurales creadas por décadas de intervención gubernamental. En lugar de fomentar la innovación y la competitividad, las políticas industriales atrincheraron a empresas e industrias ineficientes, dificultando la adaptación de Japón a las cambiantes condiciones económicas mundiales. Asimismo, la recién iniciativa de política industrial Hecho en China 2025 pretende transformar al país en un líder mundial de las industrias de alta tecnología. Sin embargo, los datos del estudio de Brandstetter y Lee, el cual también dejaré enlace en la descripción, sugieren que estas políticas se enfrentan a importantes retos. La investigación de Brandstetter y Lee indica que la iniciativa ha tenido resultados desiguales. Aunque las subvenciones y ayudas públicas han impulsado la producción en determinados sectores, también han fomentado la ineficacia y la búsqueda de rentas. Las empresas reciben subvenciones cuales priorizan el cumplimiento de los mandatos gubernamentales sobre la innovación genuina o las estrategias impulsadas por el mercado. Este desajuste de incentivos ha limitado la eficacia de la política para fomentar el crecimiento sostenible. Además, Hecho en China 2025 se ha enfrentado a una considerable reacción de los socios comerciales internacionales, lo que ha provocado un aumento de las tensiones geopolíticas y de los conflictos comerciales. Los elementos proteccionistas de la política y los objetivos explícitos de desplazar a los competidores extranjeros han suscitado preocupación por las distorsiones del mercado y la erosión de la competencia leal. Estas tensiones no solo han socavado las relaciones comerciales mundiales, sino que también han creado incertidumbres que dificultan la planificación económica a largo plazo. Los fracasos de los aranceles y las políticas industriales en los Estados Unidos, Japón y China ponen de relieve las limitaciones más generales de las estrategias económicas contrarias al mercado. Estas políticas se basan a menudo en la creencia de que los gobiernos pueden superar a los mercados en la asignación de recursos y el impulso de la innovación. Sin embargo, como la historia demuestra una y otra vez, los mercados están mejor preparados para estas tareas. El libre mercado destaca en la agregación de información dispersa, la alineación de incentivos y el fomento de la competencia. Cuando los gobiernos intervienen mediante aranceles o políticas industriales, perturban estos mecanismos, provocando ineficacias y consecuencias imprevistas. Por ejemplo, aunque los aranceles pueden suponer un alivio a corto plazo para las industrias en dificultad, en algunas instancias imponen costes a los consumidores y a otros sectores de la economía, socavando la prosperidad general. De tal manera que las políticas industriales sufren a menudo del problema del fracaso del gobierno. Los responsables políticos carecen de la información y los incentivos necesarios para identificar y apoyar sistemáticamente a las industrias más prometedoras. En cambio, sus decisiones suelen estar influenciadas por consideraciones políticas, lo que conduce al favoritismo y a la mala asignación de recursos. Las experiencias de Japón y China ilustran vívidamente estos escollos, mostrando cómo la intervención gubernamental puede afianzar la ineficacia y socavar el crecimiento a largo plazo. El resurgimiento de los aranceles y las políticas industriales en el discurso económico contemporáneo es preocupante dado su historial. Los datos de los Estados Unidos, Japón y China revelan que estas políticas no suelen cumplir sus promesas de prosperidad económica. En lugar de fomentar el crecimiento y la competitividad, distorsionan los mercados, asignan malos recursos y provocan medidas de represalia que perjudican al comercio mundial. Para construir una economía próspera y dinámica, los responsables políticos deben resistirse a la tentación de las intervenciones antimercado y centrarse en crear un entorno propicio a la innovación, la competencia y el libre comercio. Aprendiendo de las lecciones de la historia, podemos evitar repetir los errores del pasado y trazar un futuro más próspero.